Hola chicos, muy buenas tardes. Vamos a iniciar con la presentación de lo que es la clase del agua y el cemento, lo que es para el concreto. Les damos la bienvenida a este ciclo más de los cursos y vamos a continuar con la presentación de la pantalla. Eh, Como ven, estamos hablando primero del cemento Portland. Por lo general, el cemento, por ejemplo, no es un componente de mayor proporción en el concreto, pero sí el que define la tendencia del comportamiento del material compuesto. Por ejemplo, estos están compuestos del 1 al 0,2% con aditivos. Presenta 1 al 3% de aire. También el cemento del 7 al 15% y el agua, del 15 al 22%, y cuando nosotros hablamos de los agregados del 60 al 75%, esos son los volúmenes que tienen que tener los concretos. Aparte de ello, la mayoría de los beneficios del concreto provienen también del cemento. Con esto, por ejemplo, el cemento Portland es un material sintético, que es producido por lo general en industrias, en hornos, y ahí, por ejemplo, se hace la calcinación de calizas, arcillas. También incluyen otros tipos de elementos, ¿no? Como el manganeso, el cromo. Hay un montón también de elementos que incluyen dentro de los hornos que hacen que también tenga esos componentes, ¿no? El resultado, por ejemplo, es una cocción llamado clinker. Y el clinker, por ejemplo, se mezcla con yeso y se muele para conformar el cemento Portland, con lo que ustedes conocen normalmente. Ahora, el cemento Portland, es un cemento hidráulico que es capaz de fraguar, endurecer y permanecer estable, ¿no? Por lo general, este está compuesto por 2 tercios de materiales calcáreos y 1 tercio de materiales arcillosos. El cemento, por ejemplo, tiene una composición química de óxido de cal o caliza del 61 al 67%. Sílice, lo que está presente en las areniscas, del 23%, del 2 al 6% de arcillas en alumina, óxido férrico del 6% en arcillas y minerales de hierro. Por ejemplo, tiene una composición mineralógica que ya tiene silicato de tricálcico, silicato de bicálcico, aluminiato de tricálcico, óxido de manganeso. También tiene una formación de minerales de horno. Como ustedes ven aquí, es la composición de cómo se hace en el horno. También tiene unas condiciones de temperatura y de reacciones al horno. Esto es la combinación, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace a temperaturas altas de mayores de 1500, o también, pues, ¿no? La descarbonización de la caliza y la pérdida del agua se hace antes de los 1000 grados Celsius. Es lo que hace que el carbonato de calcio más el calor que se va a producir, estos eh, des- se van a descomponer o desproporcionar en dos tipos de ecuaciones, ¿no? Que es en óxido de calcio y dióxido de carbono. Por ejemplo, cuando nosotros, por acción del calor también hacemos la arcilla, esto va a tener una composición, ¿no? Que va a ser, se va a desprender el agua, en forma de vapor y solamente nos va a quedar arcilla, ¿no? También, por ejemplo, hay una influencia en la variación. Para todo esto, por ejemplo, tenemos los componentes del cemento. Aquí, por ejemplo, tenemos la alita, la velita, el aluminato, que es más conocido como el aluminato de tricálcico, el aluminato ferrítico, como es la celita. También tenemos el óxido de magnesio, el óxido de potasio, de sodio, de manganeso, de titanio. Son elementos que están constituidos dentro del cemento. También hay tipos de cemento, ¿no? Que son el tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. El tipo 1, por ejemplo, en general es el uso general, es lo que casi todo encontramos acá en todos los medios. El tipo 2, por ejemplo, tiene una mediana resistencia al sulfato y al calor moderado, y tiene una resistencia a la compresión lenta. También, pues, ¿no? El tipo 3, por ejemplo, para alto calor, resistencia a compresión muy rápido y baja resistencia de sulfatos. El tipo 4 es muy bajo al calor y la resistencia a la compresión también, por ejemplo, es muy lenta. El tipo 5, por ejemplo, es muy resistente a los sulfatos. Por lo general, el tipo 5 es para las costas, ¿no? Para los que tienen una cantidad de salinidad ahí dentro del suelo. También tiene un bajo calor, y su resistencia a la compresión también es muy lenta. Después de eso, también tenemos los tipos de cementos adicionados, el tipo IP, que es el puzolánico, el que contiene puzolana del 15 al 40%, también el IPM, que es el portland puzolánico, cuando la puzolana no excede el 15%, ¿ve? En cambio, el IP estaba del 15 al 40%. También tenemos el IS, que es con escorias, el MS, que es la escoria modificada, el tipo ICO, que son materias calizas o inertes, ¿no?
Esto, por ejemplo, está hecho de la pulverización del clínker. Hay algunos que utilizan bastante en esto, ¿no? Ahora que se ha visto en los recorridos de las ferreterías de acá de Huancayo. Por ejemplo, los tipos de cementos adicionales, según la norma técnica peruana, eso es de uso general. Eh, Aquí nos da, por ejemplo, el tipo GU, que es el uso general, el tipo HE, que es alta resistencia inicial, el tipo MS, que es moderada resistencia a los sulfatos, el tipo HS, que es de alta resistencia a los sulfatos, el MH con moderado calor de hidratación y el tipo LH bajo calor de hidratación, ¿no? Las técnicas peruanas a las que nosotros, con las que nos regimos para poder construir y las que se bajan, los que también se basan, los cementos, los que tienen que tener son las normas técnicas peruanas de la 33909, la 339.082, 334.050 y la 334.069. Eso es para la albañilería. También con el ACTM, ¿no? Miren, por ejemplo, estos son algunos de los tipos y las marcas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el cemento andino, el primero es el Ultra, después el más comercial, que es el cemento andino del tipo 1, el cemento Sol, el APU, el cemento andino, de las variaciones, ¿no? El tipo 5 y el andino Forte. Acá también tenemos el Pacasmayo, también, por ejemplo, también tenemos el Yura, el Inca, el Nacional, el Cemex. Por ejemplo, las especificaciones de los cementos se limitan a su composición química. Por ejemplo, esto tiene que tener peso específico, finura, consistencia, fraguado, resistencia mecánica, calor de hidratación, y todos estos se basan a las especificaciones de los ensayos que se dan en las normas técnicas. También, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del peso específico, eso es que el cemento, por ejemplo, tiene un peso de 3,12 a 3,16, o sea, que los adiciones que sean puzolanas o escoria que tienen un peso específico menor que el clinker, por eso los cementos con adición tienen un peso específico menores a los del Portland y tanto menores cuanto mayor sea la proporción añadida. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de finura, depende de la molienda del clinker y también, pues, ¿no? Los cementos, esto es la cantidad de los más finos, ¿no? Que sean el cemento. También tenemos la consistencia, que se refiere a la movilidad de la pasta del cemento. También tenemos la fragua, es el tiempo que requiere para endurecerse, ¿no? El fraguado inicial y el fraguado final. Después, resistencias mecánicas que se enseña con el mortero. También tenemos el calor de hidratación, esto es cuando se genera, cuando se reacciona, ¿no? El agua con el cemento. También tenemos el ensayo, por ejemplo, de autoclave, que es para determinar la estabilidad del volumen. Por ejemplo, acá lo que más o menos nos detallamos aquí, ¿no? Nos centramos acá porque anteriormente ya habíamos visto la clase del cemento, pero acá nos vamos, la hidratación del cemento, que es el agua y el cemento para el concreto. Este es nuestro tema. La reacción química, por ejemplo, entre el agua y el cemento se conoce como la hidratación del cemento. Por lo general, estos poseen, cuando se da el fraguado y el endurecimiento. La reacción del agua, por ejemplo, con todos los silicatos que se dan, produce una masa firme y dura. Este cemento, por ejemplo, cuando se hidrata, se enlaza fuertemente con el cemento y cuando no ha reaccionado y forma una red continua que progresa desde 20 años, ¿no? Por ejemplo, durante la hidratación ocurren varios fenómenos, entre ellos la rigidización, que es la pérdida de las propiedades plásticas, el fraguado, que es la solidificación de la pasta del cemento, el endurecimiento, que es el desarrollo de la resistencia que va a contener es nuestro concreto a largo plazo y hasta los 28 días, ¿no? También tenemos que es el fraguado, que es el cambio de consistencia de lo que es un fluido plástico a un fluido, a un sólido, ¿no? A una solidificación. Esto es gracias a que los componentes del cemento, no se hidratan a la misma velocidad, por eso es que hay muchas veces que se tiene que esperar los 28 días, ¿no? También los silicatos de cálcico, los que están presentes, la velocidad, por ejemplo, del fraguado depende, ¿no? De la temperatura a la que está expuesta, también, pues, ¿no? El tipo el tipo de elementos que hayan utilizado y cómo hayan hecho la mezcla, ¿no? La calidad de la mezcla. También tenemos, ¿no? El proceso de hidratación, que es una descripción simplificada entre el proceso de hidratación. Esto, por ejemplo, se utiliza cuando el agua, por ejemplo, eh, por lo general los compuestos se forman y se llenan progresivamente y los puntos de contactos que causan la rigidación de la pasta. Por ejemplo, la aceleración de la hidratación aumenta cuando la concentración de hidratación es mayor, ¿no? Lo que hace que la mayor cantidad de los puntos de contacto restringen totalmente la cantidad de la pasta y alcanza el fraguado.
Aquí tenemos, por ejemplo, una gráfica en lo que miramos, ¿no? Cuando es desde que se inicia la hidratación, o sea, desde que empezamos a hacer el vaciado, ahí tenemos la pasta ya en forma fluida, luego empiezan a endurecerse y una vez puesto en nuestros, eh, ya he puesto el concreto colocado ya, y también pues no más adelante se va haciendo más duro, ¿no? También tenemos la concentración de los poros, que es la composición de soluciones de los poros, que da un pH de 12,5 a 13,8. Por lo general, la porosidad capilar es del total de toda la pasta del cemento, que hay una relación entre el agua y el cemento. Durante el proceso, por ejemplo, de hidratación, el espacio que originalmente se ocupa por el cemento está siendo reemplazado más por el espacio llenado del producto de hidratación. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, más acá tenemos lo que es la evolución de la microestructura. A ver, miren, dense cuenta, el grano del cemento sin hidratar, primero está así, ven, como en la parte A. En la parte B, después de 10 minutos, la reacción, mira, hay un gel tipo como si estuviera formándose. Por ejemplo, acá se forman en la superficie las pequeñas agujas que son nucleares y al borde de la solución. En la C, por ejemplo, a las 18 horas, la hidratación secundaria mm, del elemento produce agujas largas y comienzan a formarse dentro de un caparazón. ¿Ve? Después, en la D, por ejemplo, tenemos, en la E tenemos de 1 a 3 días, por ejemplo, ocurre la transformación y ya, pues, ¿no? A los 14 días, por ejemplo, se llena el espacio de los granos y la caparazón, ¿no? Como se ve en la parte F, y ya miren, a partir de los años, en la parte G, el material, por ejemplo, el restante acciona por un mecanismo lento y ya esto está completamente sólido. Después de eso, acá tenemos, por ejemplo, el efecto. Hay muchas veces donde nosotros tenemos que tener la temperatura, ¿no? La velocidad de hidratación, por ejemplo, incrementa con la temperatura. En este efecto, por ejemplo, es importante la temprana edad, como se muestra en la figura. Sin embargo, la hidratación es independiente a la temperatura. Esto es en consecuencia que la termodinámica de la reacción, esto permite justificar el grado de madurez, ¿no? También hay aditivos, por ejemplo, cuando son lugares que son bastante fríos, es necesario que presentar aditivos, ¿no? Por ejemplo, que son aceleradores que aumentan la solubilidad de los aluminiatos y acelera las reacciones, ¿no? Los retardadores, por ejemplo, que el azúcar retarda la hidratación, ya que sus moléculas se absorben sobre la superficie del cemento y forman una capa que retarda la hidratación, ¿no? Usos del agua, por ejemplo, con el concreto. El agua que se coloca dentro de la mezcla. Hay otros que, por ejemplo, le ponen este, agua usada para el curado, agua usada para lavar los camiones y agua usada para lavar los agregados, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el agua de las operaciones de producción del concreto, el agua de mezcla. Esto, por ejemplo, son aguas recuperadas de los procesos de producción de concreto, agua que fue parte de la mezcla del concreto, el agua de lluvia que puede estar colectada en un recipiente, agua que contiene los ingredientes del concreto, también agua del mezclado, que es el agua de mar que también, o el agua potable apta para el consumo humano, que puede usarse, ¿no? Para el concreto, el agua que cumple dentro de lo que es la edificación, dentro de lo que es la construcción, es para hidratar el cemento, para proporcionar estructuras de vacíos en una pasta y necesaria para que los productos de hidratación tengan un espacio a generarse, ¿no? Lubricar la mezcla para contribuir la fluidez del conjunto. También, por ejemplo, por ninguna razón se debe agregar agua al concreto una vez que sea diseñado, ¿no? Ya, o sea, una vez que hayas hecho tu diseño de mezcla, ya no puedes echarle más agua, ni más cemento, ni nada, ¿no? Tienes que volver a diseñar otro para volver a hacer tu nuevo diseño de concreto. Por ejemplo, el agua para preparar el concreto y es usado, por ejemplo, en el curado y debe tener las características de ser libre de colorantes, libre de azúcares, libre de materias orgánicas, aceites. Hay otros efectos nocivos, por ejemplo, en las aguas con impurezas, ¿no? Que son en retardo, por ejemplo, en el endurecimiento, hacen una reducción de resistencia. También no debe contener cantidades excesivas de sales, como carbonatos, bicarbonatos, sulfatos o cloruros, ¿no? Porque los carbonatos, por ejemplo, aceleran un fraguado inicial rápido, o sea, provocan un fraguado inicial rápido y aceleran un poco de la fragua final, ¿no? Los bicarbonatos, por ejemplo, producen un efecto errático tanto en la fragua inicial como en la final.
Los sulfatos, se combinan tardíamente con la cal, formando yeso, y este se combina con el aluminato de calcio, formando tringita, ¿no? Y eso los hace menos resistentes a nuestro concreto. Ambas reacciones, por ejemplo, del yeso y la tringita, se producirá un aumento de volumen, contrario a la retracción del volumen que produce la fragua. Este volumen, por ejemplo, de aumento imprimirá los esfuerzos de tracción y también, pues, no nos trae problemas causados. Pues, miren, por ejemplo, en estas partes de acá, ¿no? Por ejemplo, para los concretos en los ambientes secos se puede aceptar una concentración de cloruros de unos 20.000 partes por millón. También, de acuerdo a la norma técnica peruana, se dice que el agua no debe estar dentro de los siguientes límites, ¿no? El pH, por ejemplo, debe estar contenido entre 5.5 y 8, y el contenido de residuos sólidos no será mayor a los 5.000 millones de partes por millón. 5.000 partes por millón. El contenido de cloruros, por ejemplo, debe ser menor a los 1.000 partes por millón. También el contenido de los carbonatos de los alcalinos será menor a las 1.000 partes por millón, ¿no? Por lo general se hacen unos estudios comparativos entre otras aguas y se tiene que saber, pues, ¿no? Que la cantidad, por ejemplo, de las sustancias nocivas contenidas en el agua deben sumarse a los contenidos en los agregados para evaluar los límites máximos permisibles. También, el contenido máximo del cloruro para la protección contra la corrección de la armadura, el concreto preesforzado, no se debe dar de esas, ¿no? En realidad, en el concreto armado, que el servicio estará seco y protegido contra la humedad, debería ser el 1% de peso, ¿no? Las normas técnicas peruanas que se utilizan para el agua, para el concreto, es el 339.070, que aquí, por ejemplo, se toman las muestras del agua para la preparación y supurado de morteros y concretos de cementos Portland. También el 339.071, que es el ensayo para determinar residuo sólido y contenido de la materia orgánica. El 339.032, que es el método de ensayo para determinar la oxidabilidad del contenido de materia orgánica, ¿no? Y así. Para último tenemos el 39076, que es el método de ensayo para determinar el contenido de cloruro en las aguas usadas en la elaboración del concreto y morteros. Chicos, muchas gracias por participar en esta, en esta clase. Vamos a continuar la siguiente semana. Espero que puedan ver este video y puedan estar al tanto, ¿no? Eso es todo, chicos. Muchas gracias. Hasta luego.